a hablar de reproductor femenino. En la semana pasada hablamos de reproductor masculino. Vamos a terminar toda la parte reproductiva. Igual que en el aparato reproductor masculino, los genitales de la mujer también hay unos genitales externos y hay unos genitales internos. Aquí coincide, ojo, coincide de que los genitales internos están adentro de la pelvis, pero acuérdense que eso no es el criterio para separarlo o para dividirlos en externos y en internos. El criterio es que estén con qué? Con peritoneo, ¿sí? Vuelvo a repetir, que coincidencialmente acá esos genitales internos están dentro de la pelvis de la mujer, es otro cuento, ¿sí? Aquí tenemos también unos genitales externos, tenemos unos genitales internos. Vamos a empezar a hablar de los genitales internos, ¿cierto? Hablemos de los ovarios. Los ovarios son los análogos en el hombre de los testículos, o sea, son las gónadas. En la mujer las gónadas se llaman ovarios, que están ubicados en la parte más baja del abdomen, en lo que son las fosas ilíacas, ¿cierto? Están ubicados ahí. Los ovarios tienen forma de almendras. Recuerden que, ¿qué particularidad tienen los ovarios? ¿Qué son los únicos extraperitoneales? Un lóbulo. Un lóbulo. El lóbulo superior es el polo superior. el polo superior. ¿Cómo? El polo superior es intraperitoneal. Correcto, que los ovarios son Listo. los verdaderos órganos, son los únicos verdaderos órganos intraperitoneales y no todos los ovarios, como decía Jonathan, solamente, y acá la compañera, solamente el polo superior es verdaderamente intraperitoneal, ¿sí? Ellas también, como igual que en el aparato reproductor masculino, producen unas hormonas que en este caso las vamos a llamar estrógenos y progesterona. Al finalizar este tema vamos a hablar de los ciclos reproductivos de la mujer y ahí entendemos bien la funcionalidad de esas hormonas. Bueno, muy bien. Están recubiertos por una capa de peritoneo, los ovarios, ¿sí? Que los ovarios están flotando. Hagan en cuenta que yo soy el útero, los brazos míos son las trompas y los ovarios acá en las manos. Ellos quedan flotando en la cavidad pélvica. Entonces, igual que por allá hablando en el hígado, necesitan unos medios de fijación, que esos ligamentos van a fijar el ovario a diferentes partes de la pared pélvica. ¿Para qué? Para que esos ovarios no se muevan, sino que queden ahí fijos, tranquilamente, ¿sí? Entonces están recubiertos por una parte de peritoneo que se va a llamar el meso-ovario, pero tiene otros ligamentos que los vamos a ver ahorita. Otros ligamentos importantes. Perdón un momentico, lo de la imagen. Listo. Entonces acá tenemos los ovarios. Todos estos ligamentos los vamos a ver ahorita. Entonces acá tenemos los ovarios, ¿sí? Entonces hay un ligamento, ¿sí? Hay un ligamento que me une el ovario al útero, que se va a llamar el ligamento propio del ovario. Ligamento propio del ovario. Y hay otro ligamento que me une el ovario a la pared abdominal, que es el ligamento suspensorio del ovario. Ligamento suspensorio del ovario. Esta partecita amarilla que ustedes ven entre el ovario y la trompa uterina, eso es lo que se llama unos repliegues o unas derivaciones de este ligamento que se llama el ligamento ancho. Esta parte de acá, superior al ovario, es lo que se llama mesoovario, esta partecita de aquí arriba, mesoovario, y esa partecita de allá arriba viene y cubre el ovario tanto por su parte anterior como por su parte posterior, protege ahí el ovario, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más vi por acá? Ok. Muy bien. La vascularización la vamos a ver ahorita junto con la trompa porque es igual, ¿sí? ¿Qué sigue después? La trompa uterina, nada de trompas de Falopio, trompa uterina, ¿sí? La trompa uterina está dividida en segmentos. Algunos libros hablan de 3 segmentos, otros libros hablan de 4 segmentos.
está correcto que hablemos de 3 segmentos porque son razonables o son muy coherentes, y está normal que hablemos de 4 segmentos y ahorita entenderán el por qué. Entonces, la trompa uterina se divide en, vamos a hablar inicialmente de 3 segmentos que son la parte más medial, la que está más en contacto con el útero, se va a llamar el istmo. Luego la parte intermedia se va a llamar la ampolla, y luego tenemos la parte más distal que se va a llamar el infundíbulo. En el infundíbulo, como ustedes ven, hay unas proyecciones digitiformes, ¿sí? En la parte más terminal del infundíbulo hay unas proyecciones digitiformes que se llaman fimbrias. Fimbrias. En algunos libros lo hablan de franjas. El verdadero nombre son fimbrias. ¿Cuál es la función de esas fimbrias? Cuando la mujer, o normalmente las fimbrias están en contacto con el ovario, y así como está acá, ¿correcto? Cuando la mujer va a ovular, 12 horas antes de que la mujer ovule, cuando se produce la elevación de unas hormonas que vamos a ver ahorita, las fimbrias hacen esto: abrazan al ovario para que cuando se produzca la ovulación, ese óvulo maduro que sale caiga directamente en la trompa, específicamente en el infundíbulo, y de ahí comienza ese folículo maduro, comienza a viajar por toda la trompa uterina hasta llegar al útero. Pero ese movimiento, ¿sí?, es ocasionado por una hormona, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos entonces el ligamento redondo, que ahorita lo vamos a ver, el ligamento redondo del útero, que también ayuda a fijar. Tenemos la trompa, miren las fimbrias, acá se ve el conducto por donde inicia la trompa uterina, y ahí va a estar, aquí sí se ve, el canal, un canal que cuando la mujer va a ovular, esto se acerca y abraza al ovario, y queda el canal ya, que tan pronto la mujer ovule, pues cae ese folículo maduro en ese canal, y ahí comienza su viaje, por así decirlo. Bueno, entonces vamos a ver la irrigación tanto de la trompa como de los ovarios, y yo creo que veámosla de una vez toda. En esa imagen se ve toda la irrigación, la vascularización, que es muy sencilla. Bueno, el aparato reproductor femenino, los órganos internos, son muy vascularizados, están mucho más vascularizados que de repente el masculino, ¿sí? Entonces, tenemos acá el ovario y tenemos la trompa. Entonces, el ovario y la trompa van a tener doble vascularización. Esta arteria, ¿sí?, aquí la arteria, la aorta me da esta rama que es la arteria ovárica, ¿sí? Esa arteria ovárica me da una rama que se va a llamar la tubárica y otra rama que se va a llamar la ovárica. Ellas ayudan o irrigan tanto el ovario como la trompa. Pero vemos aquí otra arteria, que es la arteria uterina. Esta arteria uterina es la que da más vascularización a todos los órganos internos de la mujer, del aparato reproductor. ¿De dónde salió esta arteria uterina? De la ilíaca interna, ¿sí? Entonces, la arteria uterina, pues obviamente el nombre me está diciéndome a dónde me va a dar ramas, al útero, pero también me va a dar ramas hacia el ovario y hacia la trompa. Y entonces, las ramas ováricas y tubáricas de la arteria ovárica, la que se originó en la aorta, se anastomosan con las ramas ováricas y tubáricas de la arteria, ¿qué? Uterina. Anastomosis, igual que los arcos arteriales de la curvatura mayor y menor del estómago, por inosculación. Ya sabemos lo que es por inosculación, ¿cierto? Entonces, van a tener doble vascularización las trompas y el ovario. Unas ramas que vienen directamente de la arteria ovárica, y esta arteria ovárica se originó de la aorta, y otras ramas que vienen de la arteria uterina. Pero la arteria uterina no solamente me irriga el útero, sino que me da estas ramas vaginales que van a irrigar el tercio superior de la vagina. Esas ramas vaginales que salen
de la arteria uterina, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la vagina, la parte inferior, el tercio medio y el tercio inferior de la vagina, está irrigada por otra arteria vaginales que salen de la arteria pudenda interna. Y esa pudenda interna nosotros ya la vimos, ¿se acuerda del espacio perineal superficial? Que yo les decía, ¿por qué es tan, digamos, peligroso? Los desgarros que lleguen hasta este nivel, hasta el espacio perineal superficial, porque acuérdense que ahí está el van pudendo interno, ven, arteria y nervio. ¿Y cuántos órganos no quedarían sin irrigación? En el hombre acuérdese que está todo lo del pene, ¿sí? Está desde la raíz del pene, está, ¿sí? Me da también ramas para la próstata, esa pudenda interna en el hombre. En la mujer, genitales internos, ¿verdad? Muy bien. Por eso es que cualquier lesión, mire que toda esta circulación está interconectada entre sí a través de anastomosis. Por eso es que, bueno, primero, ¿por qué creen ustedes que ese útero debe tener tanta vascularización? Lo podemos pensar. ¿Por qué el útero tiene tanta vascularización? ¿O a qué se debe? ¿O qué me trae como consecuencia que esa tanta vascularización que tiene el útero, qué me va a generar? Para los bebés, Uno, para los bebés, claro, porque en el primer periodo, o sea, durante las primeras 20 semanas de gestación, quien mantiene el embarazo, que todavía no hay una placenta completa, pues precisamente va a ser el ovario y los nutrientes van a venir de esas ramas uterinas. ¿Qué más? Para la menstruación. Ahora entendemos por qué el sangrado menstrual, ¿cierto? Porque el sangrado menstrual se produce tan profuso, pues, que dura hasta 5 días, independiente de la cantidad, pero que 5 días como promedio, ¿no? Como promedio. De pronto alguna de las niñas acá o conocen casos de niñas que les dura menos la menstruación y otras que les dura más la menstruación. Por eso no podemos estandarizar, no podemos generar que todas las mujeres debe durar la menstruación 5 días, es en promedio. Si a una mujer desde que se desarrolló la menstruación le dura 7 días, eso es normal para ella. Si hay otra mujer que le dura la menstruación 3 días, eso siempre le dura 3 días, eso es normal para ella. No podemos estandarizar, ¿correcto? Muy bien. Y lo otro es que ahora entendemos por qué las lesiones a nivel del aparato reproductor femenino son tan graves, son tan peligrosas, ¿sí? Desgarros en la vagina o las perforaciones uterinas por de pronto los abortos clandestinos, ¿sí? ¿Por qué qué? Porque pueden ser tan contraproducentes. De ahora en adelante, háganme el favor, yo no las quiero ver aquí las 4 sentadas. En el break se pueden encaramar una encima de otra. Separen en esta parte. Lo mismo sucede con la parte hormonal, tanto en hombres como en mujeres. No podemos estandarizar y decir es que, ay no, usted está mal, su periodo está mal, porque el periodo tiene que durar 5 días. No. Si esta niña desde que se desarrolló sangra 7 días, es normal para ella. Que su ciclo va a ser diferente a de pronto al ciclo promedio de todas las mujeres, es diferente. Pero eso es normal para ella. Ahora, que si esta niña que le dura el periodo, siempre le dura 7 días el periodo, de un momento para otro empieza con, digamos que lleva 2, 3, 4 meses, en donde le dure menos de 7 días, ahí sí ya es anormal para ella. Ahí sí hay que ponerle cuidado. O una niña que le dure el periodo normalmente 5 días y ya lleva varios meses donde el periodo le dura 7, 8, 9, hasta 10 días, ahora sí hay que pararle bolas a eso. ¿Sí? Bueno, en cuanto al drenaje venoso es lo mismo. Es lo mismo que el arterial. Entonces de aquí van a salir unas ramas capilares venosas que se unen y me van a formar la vena ¿qué? Ovárica. La vena ovárica. ¿Verdad? ¿Y esa vena ovárica dónde termina? ¿En la ilíaca interna? ¿En dónde? ¿En la ilíaca interna? En la ilíaca interna. En la ilíaca interna. no, en la cava.
Afines donde, en la ilíaca interna, en la cava, en la vena meningia media, uterina. en la vena aorta, ¿dónde termina? Ah, en la aorta. No, en la cava inferior. En la gonadal, y pues ¿dónde terminan las gonadales? En la cava inferior. En la cava inferior. Las dos venas gonadales terminan en la cava inferior. ¡Ay, Dios! ¿Cómo cae redondito? Dios mío. Acuérdese que la izquierda termina en dónde? En la renal. Izquierda y la derecha sí termina en En la la cava cava inferior. ¿Correcto? Entonces, bueno. Pero esa no es la derecha. Esa es la izquierda. Esa termina en la renal. En la renal derecha termina. No, en la izquierda. No, porque esa vista es posterior. ¿Sí, no? No, esa vista es anterior. Bueno, pero es la bola que está despierto. Está chateando. Ese gala es para mí. Hombre, pican gentil. Ahorita no porque me lo como y después el gala, ¿no? Entonces, recordémoslo, ya que nos vimos las arterias. Entonces van a salir del ovario y de la trompa unas venas que se van a unir y me van a formar la vena, ¿qué? Ovárica. Que esa vena ovárica, si es del lado derecho, terminará en la cava inferior, y si es del lado izquierdo, terminará en la vena renal izquierda. Pero también van a salir otras venas del ovario y de la trompa que se van a unir y van a terminar en esta vena que se llama, ¿cómo? La vena uterina. Y pues obviamente del útero, miren, están saliendo otros ramos que van a terminar en esa vena uterina. ¿Y dónde va a terminar la vena uterina? En la vena ilíaca interna. Ahora sí. También de la vagina en su parte superior saldrán otros vasos que se van a unir y van a terminar en esta vena que se llama, ¿cómo? La vena vaginal. ¿Y dónde termina esta vena vaginal? En la En la uterina. vena Uterina. Uterina. en la vena uterina. Y en el tercio medio e inferior de la vagina saldrán otros capilares que se unen y van a terminar en una vena que se llama la vena, ¿qué? Ah, perdón, acá. Pudenda, la vena pudenda. Fíjense que, como se los he dicho siempre, si uno conoce la parte arterial, le queda más fácil aprenderse la parte venosa, ¿correcto? Bueno, muy bien. El drenaje linfático de lo que es los ovarios y la trompa, y eso que yo ahorita no les pregunté, yo le iba a preguntar linfático, pero no le pregunté nervios. Bueno, el drenaje linfático va a terminar a nivel de los ganglios lumbares, que esos ganglios lumbares de ahí siguen hacia los ganglios para-aórticos, ¿sí? La linfa, y de ahí sale ¿a dónde llega? ¿A dónde? A la cisterna. A la cisterna del quimo. Bueno, bueno, se me olvidaba. Y la inervación, entonces, igual que como las venas van a salir, o las arterias van a llegar unos ramos que me arman una malla, ¿sí? Que se va a llamar el plejo ovárico. ¿De dónde salió ese plejo ovárico? La parte simpática sale de los nervios simpáticos hipogástricos y los espláncnicos. ¿Se acuerdan de los tres espláncnicos? Mayor, menor y el medio. Del medio salen esas ramitas que junto con los hipogástricos me forman este plejo nervioso. Esa es la parte simpática. ¿Y la parte parasimpática? ¿Del décimo qué? Del décimo par sacro o medular. Simplemente que allá se unen todas estas fibras nerviosas y me van a formar ese plejo que se llama el plejo ovárico. Y de ahí saldrán otros nervios que van a formarme el plejo uterino. Y el plejo ovárico, del plejo ovárico van a salir muchas ramitas que van hacia los ovarios y hacia las trompas. Y del plejo uterino van a salir muchas ramitas nerviosas que van a ir hacia el útero y hacia la vagina. Toda la vagina, hacia toda la vagina. ¿Correcto? Entonces ya linfáticos y la parte de inervación no la vemos ahorita, porque ya la vimos. Entonces mire, las fibras de la inervación simpática. Aquí se ve, esta es la cadena ganglionar simpática y esta es la parasimpática. La parasimpática, ¿de dónde salió? Del décimo par sacro o medular.
y la simpática me forman este plejo acá, que se llama unas fibras nerviosas me forman el ovárico y otras fibras nerviosas más abajo me forman el Uterino. uterino. ¿Sí? Bueno. Pasemos ahora al útero. Vámonos a la imagen. Ok. El útero se encuentra ubicado en el hipogastrio, es de localización retropúbica y digamos que está por detrás de la vejiga. El órgano principalmente retropúbico es ¿quién? La vejiga, tanto en hombres como en mujeres. Y en las mujeres detrás de la vejiga estaría el útero, ¿cierto? Está formado desde el punto de vista topográfico por tres segmentos. La parte como cóncava se va a llamar el fondo uterino, luego viene la parte central que se va a llamar el cuerpo y finalmente tenemos una zona que se empieza a adelgazar que va a ser el cuello uterino. Entre el cuerpo y el cuello uterino hay un orificio que se va a llamar el orificio cervical interno. Y en la parte de el inicio del cuello uterino hay otro orificio que se llama el orificio cervical externo. De ahí, de ese orificio cervical externo, cuando las mujeres comienzan a hacerse la citología, es que toman muestras con un hisopo, introducen el espéculo y con un hisopo toman muestras. En el cuello, entrando por el orificio cervical externo, toman muestra, la extienden sobre una placa y toman muestras por la periferia, lo que se llama el cervix, ¿sí? Muy bien. Histológicamente el útero tiene tres capas. La capa más superficial se va a llamar perimetrio. La capa intermedia, que es la capa más gruesa, se va a llamar miometrio. Miometrio, esa capa estará constituida por Músculos. músculo. Y la capa más interna se va a llamar endometrio. Ese endometrio es la capa funcional. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos. Todos esos vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, que provenían de la arteria uterina, ¿cierto? Y que provenían pues de anastomosis y todo, van a terminar acá, en el endometrio, ¿sí? Y ahora retomemos nuevamente lo que hablábamos ahorita. Ahora entendemos en la menstruación por qué el sangrado, ¿sí? ¿Por qué es tan abundante el sangrado? Independiente de la cantidad, que una mujer dure 3, 4, permanente, o 5, 7 días, las 24/7 sangrando, pues es abundante el sangrado. No importa el número de toallas que gaste, 2, 3 o más, pero es abundante el sangrado, porque es un sangrado que continuo, es un sangrado que permanente, ¿correcto? Muy bien. Además de que aquí en el endometrio encontramos unas glándulas que se llaman las glándulas endocervicales. Y esas glándulas van a tener varias funciones. La primera función es producir siempre glucógeno. ¿Para qué? Para mantener, digamos, como lubricado, para mantener hidratada esa parte del útero, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una enfermedad que aparece en las mujeres menopáusicas, que es la atrofia vaginal o atrofia uterina por resequedad. Entonces, eso duele mucho y puede producir hiperkeratosis, o sea, como cuarteamiento de la vagina y del útero que le generan sangrado y dolor a las pacientes. Y eso es debido precisamente de pronto a la baja producción de glucógeno, ¿correcto? Y otra función es que cuando la mujer está en embarazo, el producto de la fecundación, o sea, el blastocisto, se implanta acá, en el endometrio, ahí va a crecer. Y esas glándulas endocervicales, junto con esos vasos sanguíneos, son los encargados de alimentar al feto, mientras que ya está la placenta completamente formada. ¿Y cuándo es eso? Semana 21 del embarazo. O sea que las primeras 20 semanas de gestación, la parte hormonal de mantener el embarazo para evitar el aborto radica en los ovarios, en la producción de estrógenos y progesterona. Y la parte nutricional durante esas primeras 20 semanas están en el endometrio a través de los vasos sanguíneos y a través de las glándulas endocervicales. Esas glándulas endocervicales, como les decía, en una mujer que no está en embarazo produce moco,
¿Sí? ¿Qué tanto moco? Pues en cada mujer varía esa cantidad de moco. Por eso es que hay mujeres que tienen un flujo antes de la menstruación y después de la menstruación. ¿Cómo se llama ese flujo? El flujo premenstrual y el flujo postmenstrual. Esos flujos son los únicos flujos normales. Son los únicos flujos normales. ¿Y son qué características tienen ese flujo? Que es un color como achocolatado transparente y no huele a feo. En cambio, los otros flujos que ya cambian de color, blanco, verdoso, amarillento, grisoso, esos son flujos patológicos. Y fuera de eso, que tienen mal olor. ¿Por qué? Porque ya han sobreinfectado, llámese un hongo, llámese una bacteria, llámese un parásito, han sobreinfectado, han colonizado a ese flujo normal de la mujer y generan ese mal olor o generan esas características de ese flujo patológico, ¿correcto? Muy bien. A este pedacito de acá, esta es la cuarta parte de la trompa uterina, ¿sí? Que para algunas personas, digamos, esa es la cuarta porción, que se llama la porción intramural de la trompa uterina. ¿Por qué? Porque se mete dentro de ¿quién? Dentro de la pared del útero, se mete esa porción. Entonces, ustedes pueden colocar, ¿cuántas porciones? Digo, ¿cuáles son las porciones del útero? Pueden colocar infundíbulo, ampolla, istmo, o pueden colocar infundíbulo, ampolla, istmo, intramural. Cualquiera de las dos respuestas está correcta. ¿Correcto? Bueno. El útero tiene dos porciones. Tiene una porción vaginal y tiene una porción supravaginal. Si ustedes se dan cuenta, el útero se mete, eso de acá es la vagina. Una parte del cuello uterino específicamente se mete dentro de la vagina. Esa porción que cuando uno hace una especuloscopía ve es la porción del cuello uterino y esa es la porción vaginal, ¿cierto? Esa es la porción vaginal, ¿verdad? Que ahí vemos el orificio cervical interno y externo, perdón, ahí vemos el orificio cervical externo, ¿sí? Cuando se mete el útero a la vagina, me hace este repliegue en la vagina, ya esto es vagina, me hace este repliegue que se va a llamar el fornix, ¿sí? Y a ese fornix es donde debe llegar el semen cuando un hombre eyacula para facilitar la fecundación, ¿sí? Cuando cae, pues obviamente el semen sale con fuerza, llega y cae al fornix, ¿sí? Que está en todos los lados, ¿sí? Y de ahí comienza el viaje del espermatozoide hacia el útero, luego hacia la trompa, ¿verdad? ¿En qué parte, eso es algo que se me había olvidado decirle, en qué parte de la trompa uterina, bueno, primero que todo, en la trompa uterina ocurre la fecundación, en la trompa, que de pronto uno se imaginaría que de pronto en el útero no, en la trompa uterina. ¿Y en qué parte específicamente de la trompa uterina se produce la fecundación? En la ampolla, que es el tercio medio de la trompa uterina. Y ese nombre, ¿por qué lo recibe? Porque cuando ustedes escuchan la palabra ampolla, ¿a qué se imaginan? Como cuando una gallina polla un huevo. Un huevo, sí. Eso es empollar, no con A. Pero Ampolla. fue lo que me imagino. No, pues sí. ¿Cómo introducir algo? No. O la ampolla, pues, de donde viene el medicamento. ¿Y esa ampolla que es donde viene el medicamento, qué particularidad tiene? Que es tiene que... un cuellito para poder ¿Cómo? abrir. Tiene un cuellito para poder abrir. ¿Y después del cuellito qué viene? Otra parte como... Pero otra parte ¿cómo? Sí, va bien. Otra parte, si quiero que... Como, ¿Una parte qué? como que se abre y queda como un círculo y otra... Póngamele otra palabra a ese que se habla. ¿Cómo? Póngamele un término ya más médico, Eh, más de la salud. ¿Que se qué? se dilata. ¿Que se qué? Se dilata. Se dilata. Ajá. Por eso se llama ampolla, porque es la parte dilatada de la trompa uterina. Tiene el infundíbulo, la ampolla, el istmo. ¿Sí? Y entonces ahí hay más espacio, en la ampolla hay más espacio y ahí ocurre la fecundación. Podemos entender ahora algo que de pronto ustedes han escuchado, especialmente los que trabajamos en el área de la salud.
de unas cosas que se llaman los embarazos ectópicos. ¿La han escuchado, embarazo ectópico? Cuando se queda en la trompa. No necesariamente en la trompa. La palabra ectópico o la palabra ectopia, no importa de qué órgano sea, significa fuera de lugar. Entonces, un embarazo ectópico es un embarazo ¿qué? Fuera de lugar. Es un embarazo que ocurre en el lugar que no está adecuado o que no es el normal. Entonces, puede suceder por algunas cosas porque tiene que tener sí o sí la mujer algún trastorno en su reproductor interno que le favorezca a los ectópicos, ¿sí? Entonces, en estas mujeres puede ser que tengan, hay mujeres que tienen en las trompas como bridas, adherencias. ¿Qué son bridas, adherencias? Un día hablábamos con su merced de eso. Bridas, adherencias, hagan en cuenta que es tejido fibrótico que aparece como una telaraña. Ahorita que están de boga las telarañas que por Halloween se han visto que vestigan, eso, imagínense eso aquí adentro, eso es una brida. No necesariamente puede aparecer la brida a nivel de trompas, sino donde hubo una cirugía, con el tiempo aparecen bridas, con el tiempo aparecen bridas o adherencias, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres se puede usar porque significa lo mismo. Entonces, si la mujer de repente tuvo una endometriosis o si la mujer, los flujos vaginales anormales generan inflamación, obviamente inflamación de todo el tracto reproductor femenino se inflama, generándome una enfermedad que se llama EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, EPI, ¿sí? Entonces, si esa paciente tiene mucho flujo, pues el hecho está en que cuando la mujer tiene mucho flujo le duele, ¿sí? Tiene hipersensibilidad de pronto en las fosas ilíacas, ¿cierto? En algunas ocasiones está muy inflamada la vagina y le genera una patología que se llama dispareunia. Dispareunia. Dispareunia es relaciones sexuales dolorosas. ¿Y por qué le duele a la mujer cuando tiene relaciones sexuales, cuando el hombre la penetra? Porque la vagina está inflamada, el cuello uterino está inflamado, toda esta zona está inflamada, ¿sí? Toda esa zona está inflamada y pues obviamente cuando el hombre la penetra le duele porque hay inflamación, ¿sí? Entonces cuando hay mujeres y por eso también yo siempre le digo, pues no yo no estoy en ginecología, gracias a Dios, ¿sí? Nunca me gustó la ginecología. Yo le digo a los estudiantes míos ahí del hospital, yo les digo,